SOS Chile. El desastre de la quebrada de Macul de 1993. Violento aluvión arrasó con hogares y barrios completos. Tragedia dejó 26 víctimas fatales y más de 30.000 damnificados. Muy buenas noches y bienvenidos a Así Somos. Esas imágenes que estaba viendo se van a cumplir ahora 26 años desde este deslizamiento de tierra que paralizó prácticamente la mitad de la región metropolitana. 20 comunas afectadas, olas de barro irrumpieron con la calma de ese 3 de mayo del año 93. ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles fueron las razones? ¿Se pudo haber evitado? Todo eso y mucho más, por supuesto acá con Salfate y compañía, chicos, ¿ah? Por supuesto. ¿Cómo estamos? Buenas noches, maestrísima, queridos compañeros de ustedes en la casa. Quiero decir que hay algo que es tremendamente llamativo, y es que si uno comienza a googlear con respecto a los periódicos portadas de lo que sucedió aquel 3 de mayo de 1993, se ha ido perdiendo en el tiempo. No se encuentra mucho material fotográfico, como que cuesta pillar la información, y es como que si en esa misma semana, cuando probablemente estamos hablando de uno de los desastres más impresionantes de comienzos de esa década, hubiese sido borrado, olvidado de la memoria colectiva, porque fue quizá de tan alto impacto que incluso la gente, la prensa prefirió olvidarlo lo más rápido que pudo. Yo, después les contaré, tengo una historia muy cercana, muy personal. Nosotros, que vivimos en La Reina, pudimos ser testigos muy cercanos de lo que fue esta tragedia. De hecho, el papá de un amigo, de un compañero de curso, murió producto de este aluvión, que para buen entendedor un aluvión es un tsunami de barro en mitad de las principales avenidas de varias comunas de la región metropolitana. Salfate, tal y como tú dices, efectivamente yo creo que una de las catástrofes que más arrasó el Chile moderno, digamos, sería este aluvión del año 93. Tú dices que hay casi que una conciencia colectiva que quiere olvidar. Hay un tema mediático que trata de hacer vista gorda. Es como que... ¿Sabes qué? Yo creo que más allá de eso, Eva, esto yo creo que tiene que ver directamente con las responsabilidades. ¿Ya? Me parece que la prensa, nunca de mala forma, pero se queda mucho con las historias humanas de lo que ocurrió ese año 93, buscando así que mucha gente vaya en ayuda a los damnificados. Yo recuerdo perfectamente haber ido con mi madre a dejar frazada y alimentos no perecibles a un supermercado que queda también en la Comuna de La Reina. Yo en esa época vivía con mis padres en la Comuna de La Reina, cerca de Príncipe de Gales, que también estuvo bastante afectado. Entonces me parece que en un Chile distinto, recién en democracia, no era muy buena idea apuntar con el dedo a la autoridad, por lo cual se quiso quedar la prensa con la historia humana en vez de ir a atacar directamente a los responsables de esto que sin duda pudo haber sido evitado. Es un buen punto, solo decir que en los recuentos que se hicieron a fin de ese año, fíjate que cuando tú te encuentras con el mes de mayo, dice, ¿qué pasó? Hubo un concierto de Metallica, que fue el día siguiente. Pero no está mencionado en muchos de esos recuentos cronológicos de qué fue lo más importante, lo más bueno y terrible del 93, y en algunos de estos recuentos no figura, fíjate. Es que sabéis que, y eso llama mucho la atención porque tú mencionabas el hecho de que nosotros efectivamente vivíamos y vivimos en La Reina, y efectivamente vivimos esa situación. Yo trabajaba en ese entonces en Televisión Nacional, y fue una situación bien particular porque efectivamente el caos, Eva, porque tú no estabas en Chile, tú llegaste en el 95, de verdad fue sorprendente, impensado. O sea, absolutamente impensado. Primero fue una lluvia muy torrencial, muy torrencial, la que previó esta situación, y después queda esta embarrada donde de verdad lo que describía Juan Andrés era sorprendente. O sea, eran literalmente olas de barro. Yo tengo la fortuna de vivir sobre el canal, pero lo que tú estás viendo acá, por ejemplo, hay una calle en La Reina, a propósito de lo que decía Alfredo, que se llama La Cañada. La Cañada era un río completo. Tú cruzabas lo que es el canal Las Perdices, que mucha gente que desde acá era tremenda, y desde esa perspectiva esta situación era realmente dramática. A propósito de las imágenes que estamos viendo, ¿qué ocurrió, Salfate? ¿A qué hora fue? Imagino que son varios factores lo que detonan esta situación tan catastrófica. A ver, esto ocurre el 3 de mayo del año 93 a las 10:30 de la mañana. Antes quiero convocar el siguiente titular para que ustedes entiendan más o menos cuál es el contexto en el cual nos encontramos. El titular dice así, señor director: aseguran que Santiago no tiene sistema de alerta.
2 puntos, 20 comunas declaradas en zona de emergencia, hay que agregar ahí, de catástrofe. Solo por nombrar algunas: Peñalolén, La Florida, Macul, La Reina, Lo Hermida y Ñuñoa, entre muchas otras. ¿Qué es lo que pasa? Ya algo adelantaba Jaime, que estamos en mayo y de repente se genera un cambio microclimático donde suben las temperaturas. Esto es lo que se conoce cuando hay un cambio de isoterma, vale decir, donde llueve, o sea, donde debiera nevar, llueve, vale decir, donde está la nieve depositada, solidificada, si tú le tiras agua, se va a derretir y se va a derrumbar todo eso. Claro. Y de repente llueve en la alta cordillera, ¿cierto? La precordillera, perdón, con 15 grados de temperatura justa y suficiente para que esto haga deslizamiento de esta agua congelada, que luego se mezcle con el barro y que junto con una serie de proyecciones urbanísticas que no se tomaron en cuenta, donde las quebradas fabricaron un tobogán y con todos los caminos pavimentados le hicieron el camino perfecto para que el barro entrara de golpe y asesinara a una gran cantidad de personas. Oye, las imágenes son, perdona Carla, pero son yo no he tenido oportunidad de verlas y de verdad que estoy absolutamente impactada con las imágenes, son terribles, o sea... ¿Viste hasta dónde llega el barro en las casas, Eva? Es impresionante. Centímetros hacia arriba de las casas. La gente no puede ni cruzar la calle. Casi cubren el techo. Es barro. Exacto. Yo creo que justamente lo que decía Salfa recién, que aquí hay una mezcla de factores, es la reflexión que surge a raíz de esto. Yo la verdad que tengo re poca memoria de qué es lo que pasaba a nivel país en ese momento, pero... Empezamos. No, pero por lo La edad, el tiro sacando la edad. No, Jaime, me puse a investigar del tema y veo que hoy las reflexiones son en cuanto a eso, son como... Es mezcla de un fenómeno natural, pero también con responsabilidad de las autoridades. Entonces, no es como cuando hablamos de un terremoto, que es 100% un tema de la naturaleza, a menos que no funcionen las alertas sísmicas, qué sé yo, de tsunami quiero decir, pero aquí es una mezcla de factores y volvemos a lo mismo que hemos llegado muchas veces nosotros aquí en el programa, de decir... Finalmente se sabía que esto podía ocurrir por la forma que tienen estas calles y cómo cae el caudal en caso de que suceda algo así. Ese informe existía. Y ahí tú dices, chuta. Y nadie lo pescó y solamente salió después con una indignación terrible. Para que ustedes entiendan, le hicieron un tobogán al barro. Ok, ¿qué es lo que pasó? Entonces son las 10:30 de la mañana del 3 de mayo de 1993, cuando se derrite esta nieve y al caer con tal velocidad empieza a agarrar el barro y los escombros de los que están en la quebrada de Macul. De repente se da cuenta de que llega a lugares pavimentados, lo que genera como una especie de cortina de deslizamiento perfecto para que esta avance a toda velocidad. Termina cayendo en distintos canales, ¿cierto? Como el canal San Carlos, por ejemplo, así como las perdices que se desbordan de manera impresionante. Las imágenes que ustedes están viendo debe ser incluso hasta lo más suave de lo que ocurrió. Ejemplo claro, yo siempre vivo muy cerca de Tobalaba con Larraín. Cuando yo sigo un compañero de curso, vive ahí, voy con otro compañero en auto a ver cómo está, porque obviamente no pudo salir de la casa. Con el auto llegamos hasta cierto punto y el auto quedó enterrado y de suerte logramos sacarlo retrocediendo. Decidimos ir caminando hasta la casa de él, agarrándonos de las rejas de las casas, porque cuando pisabas el barro te llegaba más arriba de la rodilla y después no podías sacar el pie. Como arena movediza. Quedabas enterrado, después no podías volver con el pie, a seguir caminando. Es así cuando nosotros nos enteramos que su padre había muerto. No. ¿Saben cómo murió este hombre? Para que ustedes entiendan con la velocidad que fue esto. Está en la mañana y este hombre va a su negocio. El papá era dueño de su propia empresa. Y mientras, mis compañeros, teníamos unas pruebas especiales, había que llegar más tarde ese día. Él se asoma a la calle, ve algo en el horizonte, que ve así como que está como perturbado, digamos, se ve así como algo raro. Y empieza a gritar para adentro, oiga, vengan a ver que pasa algo. Y entre que está avisando esto para que su familia vaya a ver qué puede ser esto que se ve al fondo de la avenida, ellos salen y ven cómo pasa todo el barro y se lleva a su padre, que obviamente no lo encontraron hasta un par de semanas después. Obvio. A ver, el espectáculo de lo que a mí me tocó ver cerca de mi casa eran autos enterrados dentro de los living de las casas. Agarró todo, o sea, era un barro que te llegaba un poquito más arriba de la rodilla, en otras partes fue mucho peor, y que claramente no perdonó. Ya a la media hora eso estaba seco completamente y no te podías caminar por ahí y se transformó en un cementerio, por avenidas como la Raza, Valbilbao. Un material sólido porque arrastraba también, me imagino, basura, piedra, por supuesto. Claro. Entonces tú te das cuenta, a ver,
la crisis, ¿cómo se llama?, de salud que se generaba, la crisis de higiene, digamos. Por otro lado, lo que acaba de mencionar Juan Andrés, de verdad, era sorprendente porque lo que tú describías era perfecto, como una arena movediza, pero además con una fuerza tremenda. Y lo otro, que también me acaba de mencionar Juan Andrés, con esta historia horrorosa que acabas de contar, te agradezco que la hayas compartido, digamos, era la rapidez con que avanzaba el aluvión. No perdonaba nada y era muy rápido. Entonces era una situación muy tremenda, era de verdad tremenda. Entonces desde ese punto de vista, quizás la gente no tiene conciencia, pero los que vivimos esa experiencia, haber visto que además, era horroroso, era realmente horroroso. Salpa, yo creo que la duda que surge acá, por lo menos de mi parte, si volviesen a ocurrir las mismas condiciones de la naturaleza, o sea, vuelve a haber una lluvia sobre 15 grados, que derrite esta nieve, ¿vuelve a ocurrir esto? Qué buena pregunta. Ha ocurrido, pero esta vez sí han tomado las precauciones. Hay embalses, hay formas de cómo detener este corrimiento de agua. O sea, ojo, pero quiero volver a lo que tú decías. Hubo un informe que decían, ojo, esto fue como casi un año antes. Expertos en la materia de geología, urbanización, dijeron, oiga, ¿saben qué? Ojo, aquí en cualquier momento puede pasar esto y es incalculable el desastre. Y la verdad es que dijeron, sí, pero ¿cuánto es posible que pase? No, puede pasar en cualquier momento. No lo pescaron y no hubo advertencia, no había un sistema de cómo advertir, oye, en 5 minutos más en tu casa va a llegar un aluvión. No tenía ese sistema. Pero y con respecto a la construcción, no había límites, no había zonas donde por obligación no se podía construir a los alrededores, por ejemplo, de las zonas de riesgo. Lo que pasa es que era un momento en que Chile, y sobre todo Santiago, una ciudad que estaba empezando a crecer. Justamente después de una larga dictadura, entonces se estaba empezando a volver a ver capitales, estaba empezando a construir lugares donde anteriormente no habían vivienda, por lo cual empezó a cambiar la geografía de la ciudad. Y si tú no haces ese cambio de la ciudad con los estudios necesarios, con un mapa regulador, entendiendo qué daño puedes provocar, pensando en que puede ocurrir esta situación, es distinto a llegar y hacerlo. Recuerda lo que pasó, tú estabas acá en Chile, en Providencia, cuando se salió la cuestión del Mapocho. El río Mapocho. Hace poco, fue hace 3 años. Que fue hace 3 años atrás, o sea, créeme que de repente cuando hay distintos capitales o simplemente se quiere llevar a cabo la obra, más allá de lo que sea importante para las personas, este tipo de cosas ocurren. Sé que hay, para verlo más concretamente, un mapa del recorrido que hace. Exacto. ¿Podemos? ¿Dónde parte y qué cosa empieza a desbordar, que son canales y ríos como el Sajón de la Guada, Canal San Carlos, de las Perdices? Atención, este mapa muestra completamente ese fenómeno a la perfección. Atención, mira. A ver. Estamos viendo, o sea, estamos hablando de un recorrido feroz. Tú te das cuenta que arriba, ¿cierto? Donde parte ahí en la cumbre, ¿cierto? ¿qué dice ahí? Cerro La Cruz, Cajón del Muerto, Mirador del Farol, exactamente, y llega hasta el Parque La Quebrada Macul, que ahí es donde, como una especie de canaleta, ahí se genera, pero toda la cantidad de materia arrastrada y que es esparcida a una velocidad inusitada por las principales avenidas de las comunas ya mencionadas. ¿Qué es lo que pasa? En minutos se llenaron cauces como el del Sanjón de la Guada, el Canal San Carlos, que cruza por Tobalaba, Canal Las Perdices, y hasta llegar a la quebrada de Ramón, en San Ramón, ahí en La Reina. Piedra, barro y una cantidad de agua que servía para deslizar, obviamente, estas toneladas de barro y que finalmente se solidifican y todo lo que van aplastando lo van sepultando. O sea, esas avenidas, digamos, que son hoy día arterias principales de la locomoción, se convirtieron en verdaderos cementerios en forma instantánea, con todas las personas que arrasaron, que estaban ahí esperando una micro o que sencillamente iban caminando rumbo al trabajo. Yo creo que esto es parte de la memoria histórica igual de nuestro país, porque por una parte uno puede pensarlo de dos formas, como algo catastrófico de la naturaleza, un accidente, pero si te pones en el lugar de las personas que no lo vieron desde fuera en las noticias, los que fueron partícipes de estos protagonistas, como la persona que tú contabas, es un cambio en la vida. O sea, este suceso marca un antes y un después de la existencia de muchas familias. Exacto. Y eso queda grabado. Más allá de lo que decía Lama, de que en ese momento quizás como para desviar un poco, se centraron en la historia humana. Si nos metemos en lo que son las historias humanas,
esto es memoria de nuestra ciudad. O sea, 30.000 damnificados. Estamos hablando de un número importantísimo. En cosa de pocos minutos. De gente que en pocos minutos le cambió la historia, le cambió la vida, perdió su casa, perdió familiares. Solo con 18 milímetros de agua caído. Sí, no era tanto. Pero ¿por qué no es tanto? Es que se juntaron varias cosas, porque efectivamente si lo piensa, la lluvia no es una cosa como para... A ver, fue una lluvia torrencial. El se sumó... Exacto, es que tiene que ver como que estaba todo a punto de caerse y esta lluvia que cae de golpe le dio el pequeño empujón que hace que se derrumbe todo como fichas de dominó. Y ahí se vino todo abajo. Es como cuando hablan de la tormenta perfecta, son las condiciones. Porque lo que describe Juan Andrés es muy importante. Fue una lluvia torrencial breve, que dejó la embarrada. Cálida, además. Claro, exactamente. Ahora, por otro lado, y que no es menor, Eva, y que tú lo mencionabas hace un rato, y que Carla también lo establecía, a ver, nuevamente lo hemos hablado tantas veces acá en el programa, hay gente de verdad que estudia estos fenómenos, que de verdad estudia los suelos, que de verdad hace planificación urbana. Y si las autoridades no las toman en consideración, a ver, quedan estas catástrofes. Sí, pues. Quedan estas catástrofes. ¿Qué fue lo que pasó con Santa Lucía? A ver, ¿qué fue lo que pasó con Santa Lucía? A ver, todas las catástrofes que hemos tenido, muchas tienen que ver con temas humanos. Ahora, para hacer un ejemplo gráfico de lo que estamos hablando, tenemos esta vista desde helicóptero de cómo quedó la situación de calle. O sea, lo que están viendo es absolutamente desolado. Estamos viendo incluso de algunas partes donde aún es posible que ciertos automóviles puedan transitar. Pero obviamente esos autos no están naturalmente estacionados ahí. Mira. Muchos fueron arrastrados precisamente. ¿Saben? Este alud estuvo constituido para, fíjense esta cifra, 800.000 toneladas de metros cúbicos de piedra y barro. 800.000 toneladas. Y esta imagen que estamos viendo del helicóptero, imagínense las avenidas que fueron afectadas. Avenida Las Perdices, que va de la avenida Departamental hasta avenida Grecia, y llegar hasta el sector de Liguera en la Florida. Toneladas con lodo. Eso es Príncipe de Gales con la Exactamente, porque fueron Irarrázaval, Grecia, Lo Hermida, Bilbao y Tobalaba, principalmente Lama. No, te decía que hay Príncipe de Gales, porque se alcanza a ver el supermercado. La Príncipe de Gales y La Cañada. Tobalaba, Avenida Osa, Domenico Vespucio. De hecho, a partir de este fenómeno, obviamente se hicieron varias cosas en La Reina. Bueno, tú lo mencionabas también, Juan Andrés, la cantidad de situaciones que se empezaron a pensar para cambiar un poco la planificación urbana y, a ver, por de pronto canalizar ciertos canales, valga la redundancia, incluso hacerlos bajo tierra. Hoy día hay parques en ciertos lugares porque justamente se trató de prever esta situación que fue impresionante. Y que tú lo mostrabas en el mapa, se produce una canaleta perfecta para que baje el barro. Exacto. O sea, es impresionante, es un tema geografía perfecta. Ahora, uno de los grandes temores que afortunadamente no pasó, pero que estuvo así, fue que se desbordase el río Mapocho. Sí. ¿Por qué? Porque justo lo estaban reparando. Además, estaban entrando a picar ahí, lo que hubiera hecho esta situación más complejo. Sin embargo, siendo que afortunadamente no se desbordó, porque ahí estaríamos contando una historia aún peor, el caudal del río Mapocho subió 20 veces. 20. A ver, tenemos un registro de eso. El río Mapocho subió 20 veces su caudal. Mira, pero te das cuenta que estuvo así de llegar al puente. Al lado. O sea, yo no recuerdo nunca más de ver el río Mapocho así. O sea, la gente se para a mirarlo, está claro que por algo... Una mala mira la velocidad, pero mira la velocidad, pues. Ya, imagínate eso que está... Sí, bravo. O sea, está eso pasando por las avenidas que tú mencionabas, Irarrázaval, Bilbao, Las Perdices. Imagínate a esa velocidad, con más barro que agua, destruyendo todo su paso, y una vez que se calma, se sedimenta como algo así como casi 1 metro de barro en donde para volver a limpiar eso y sacar y encontrarse con un montón de cosas, entre ellos personas fallecidas. La verdad es que, bueno, muchos han intentado olvidarlo, pero quienes estuvimos ahí, la verdad es que quedó grabado. Imagínate la reconstrucción de las viviendas con esa cantidad de barro adentro. Tan insalubre, las enfermedades para los niños, la humedad, de verdad que es una catástrofe. Tremenda, Eva, tremenda. Era de verdad, era desolador. A ver, toda esta situación que nosotros estamos viendo, que ustedes están viendo en este minuto en sus pantallas, de verdad era una situación absolutamente desoladora. Y lo que venía después fue aún peor, porque efectivamente se empezaron a generar enfermedades, lo que decía la sedimentación que mencionaba Juan Andrés, era gravísimo. La situación, a ver, era una situación muy
apocalíptica. O sea, es sorprendente cuando tú te ves enfrentado a una situación de esta magnitud, donde la naturaleza se hace tan presente. Pero y desconocida, además. Y muy desconocida. Porque si fuera la tercera o la cuarta vez, uno sabe, aunque sea durísimo, qué buen punto cómo rearmarse, cómo partir. Pero cuando es la primera vez no tienes ni una idea de cómo... Pero estas son las cosas que nos fueron educando a todos como chilenos, a entender que en el momento que hay una tragedia de este tipo hay que ser solidario, ir en ayuda a esos 30.000 damnificados, ir en ayuda del que está al lado tuyo, porque posiblemente podría ser que tu calle, por eso veíamos muy cerca de Príncipe Gales, no haya logrado entrar el barro ni el aluvión, pero la calle al lado sí. Y tenéis que entender que ese es el momento en el cual tiene que haber cierta unión de las personas que viven juntas, una época también donde la gente conocía a sus vecinos, no como hoy día. No, pues hoy día no se conocen. Hoy día no se conocen y salir a tratar de ayudarlos. Yo siento que lo que más sacamos al limpio de tragedias como esta es eso, entender de que tenemos que ser solidarios y que no solamente ocupar el eslogan de que somos los campeones del mundo de la solidaridad realmente, sino que demostrarlo en paso a paso, más allá de las distintas campañas que se realizaron. Yo recuerdo perfecto, veía en televisión, eso es como llamado utilidad pública, ¿te acordás? Sí. Que dejaban congelado en pantalla un mensaje escrito. Lugares de acopio. Y la gente sabía perfectamente dónde tenía que acercarse a llevar todo lo que tuviera a mano para poder entregar a los que perdieron todo lo que tenían. Pero ¿sabes qué? Por si te sirve de algo, yo que llevo acá desde el año 95, la verdad es que cada vez que Chile vive una situación difícil, a mí me llama la atención y me hace sentir muy orgullosa la solidaridad que tienen, y efectivamente no solo con programas de televisión donde todos participamos o todos participan, sino además desde el dato boca a boca, desde los colegios, de forma real, de forma real y de todos de forma independiente. Así que en ese sentido, la verdad es que por lo menos eso es para sentirse orgulloso, digamos. Si nos ponemos como desde la parte humana, tenemos una dualidad siempre. Por una parte nos podemos poner desde lo emocional, y ahí es cuando surge la solidaridad, la generosidad, nos ponemos en el lugar del otro, de los que están sufriendo, los que están pasándolo mal. Pero también nos ponemos desde la parte lógica, racional, analítica, y nos damos cuenta que si había un informe, como dice Salfate, un año antes, que es reciente, o sea, se podía prever esto justo en ese momento, no es un informe de hacía 100 años atrás, también te pones a pensar, chuta, ¿qué es más importante? Respetar cómo está la naturaleza constituida en tal parte que puede llegar a haber una catástrofe, ¿o hay intereses económicos de las inmobiliarias que son más importantes finalmente que respetar un informe? Ahí hay un punto interesante. El saldo que dejó esto: 26 muertos, 8 desaparecidos, 30.000 pobladores damnificados, 400 viviendas destruidas y 5.000 con daños diversos. La ecóloga Yadil Musa nos contó en uno de los programas de nuestro canal qué fue lo que aquí se reunió, lo que se conjugó para generar semejante tragedia. Atención. Hoy no tenemos casi nada de vegetación en las quebradas, no tenemos buenos sistemas naturales para retener el suelo, y eso sumado a que cada día se pavimentan más las quebradas, se pavimentan más los cerros, sobre todo lo que es nuestro piedemonte de la cordillera de los Andes, es un riesgo súper alto. O sea, una vez más, la mano humana con la deforestación propició que todo esto además se diera más potencia. Absolutamente. En realidad los factores que incidieron en este caso son 4. El primero, factores climáticos. Fuerte lluvia en poco tiempo, ¿cierto? Y con, obviamente, temperaturas altas a esa altura, que llegó a los 15 grados. Factores de relieve, fuerte pendiente, un verdadero efecto tobogán que hizo que esto agarrara vuelo y velocidad. Factores hidrológicos, ¿cierto? Como, obviamente, limpiaron el lugar, no habían árboles que hicieran como represa natural, las rocas también fueron removidas para que la gente pudiera hacer vivienda, y por lo tanto quedó todo limpiecito para que esto escurriera sin problema. Y finalmente los factores antrópicos, que tienen que ver sobre botaderos, como especie de sistemas de basurero artesanales que hacía la gente, que en realidad le regaló al aluvión material de desecho para que lo ocupara casi como un armamento, que después esto llegó a las distintas comunas que fueron afectadas por este aluvión. Es momento de entrar a escuchar a aquellos testimonios de aquellos que sobrevivieron a las tragedias, aquellos que tienen que lamentar algún pariente fallecido, o aquellos que fueron de primera mano, aquellos que fueron testigos, aquellos que se quedaron sin casa, y aquellos de que este hecho nunca más se les va a olvidar, ¿cierto? Antes que eso, fíjese que hay un monumento que se hizo después de 10 años sucedía esta tragedia, un monumento para recordar a los fallecidos, que dice en su leyenda: siempre los recordaremos. Y dice abajo, aluvión, ahí lo estamos viendo, del 3
del 5 de 1993, 3 de mayo del año 1993. Siempre los recordaremos en la leyenda que ustedes pueden estar viendo ahí. Están los nombres de todos, además. Exactamente, son 26 las personas fallecidas. Tatiana, más bien dicho, madre e hija, es el primer testimonio que queremos recordar respecto de cómo ellos vivieron, así en carne propia, el aluvión del año 1993. Atención. En ese tiempo habían unas compañeras que yo venía saliendo del liceo y a una de mis compañeras en la luz le llevó a su hermana, una niñita de 3 años. Llegó militar, llegaron hasta en helicóptero a sacar a la gente que venía en el arrastre, que los tiraron adentro del canal, murió mucha gente. Nosotros le llevábamos cafecitos, los tratamos de ayudar a la gente que estaba ayudando a la gente con su desgracia. O sea, es súper gráfico, ¿no? A ver, horroroso. Se llevó un hermano con 3 añitos. Mira, es que yo, a ver, quiero que la gente lo entienda así. Lo que ocurrió, o sea, más allá de como nosotros conocemos incendios, terremotos, un montón de cosas, esto es como que, no sé, es como si te dijeran, un día me levanté en la mañana y mucha gente, vecinos conocidos, murieron porque pasó una estampida de elefante. Es así de raro. O sea, en mi calle, por aquí yo voy a comprar el pan, cruzo, que pasase por esta avenida principal un tsunami de barro y piedras y automóviles es algo impensado. Era algo muy que nadie te podría jamás haber. No hay precedente. Exacto, no, es algo muy extraño, muy raro, no hay comparación. Es que nunca se había visto algo así. A ver, es que yo creo que eso es muy potente, lo decía Eva hace un rato, es algo que nosotros, lo dijiste ahora recién, no tiene precedente, es absolutamente desconocido y además nosotros no manejábamos esta información porque dentro de las cosas que nosotros pudimos ver en la época, cuando se habló de esto por los distintos medios, que efectivamente hoy día es difícil sacar también información de esta situación, pero una de las cosas más potentes era, tú lo mencionabas recién, el hecho de que se hubiera limpiado la zona. A ver, la naturaleza es sabia, la naturaleza es súper sabia y efectivamente es como cuando tú sacas la flora silvestre para poner otro tipo de flora. Estás perjudicando efectivamente el ecosistema y eso va a generar algún tipo de movimiento a la larga. Y en este caso, me acuerdo en la época, yo te juro que te escuchaba, Juan Andrés, y me acordaba de cosas que uno iba escuchando. Yo trabajaba en ese entonces en televisión y efectivamente veía las noticias y trabajábamos con gente que funcionaba en esa área. Y tú te das cuenta que el tema de que hayan limpiado, que hayan deforestado, que hayan sacado rojo, a ver, habían hecho efectivamente que esta canaleta que vimos hace un poco ahí en el mapa que que mostrábamos, fuera perfecta. Exacto. Y eso se podría haber evitado, pues, Eva. Porque hay diques naturales y eso es muy potente. Ahí lo estamos viendo. Justamente, lo que estamos viendo, todo lo que ustedes están viendo en su casa, en pantalla, esa parte roja que ustedes ven, esa quebrada, es una canaleta perfecta donde lamentablemente la mano del hombre, sobre todo en el último momento donde queda el parque Quebrada de Macul, la mano del hombre en definitiva lo que hizo fue limpiar la canaleta para que el agua pasara, le abrió el camino. Exactamente. Le hizo una avenida para un aluvión. Exactamente. Y insisto, la Carla lo dijo, el informe existía y decía, ojo, eso es lo más brutal. En cualquier momento, si llega a llover donde debiera nevar, es incalculable el desastre. No sabemos hasta dónde puede llegar, pero puede ser tremendo. Pero para que vean lo que es el ser humano, te doy al tiro la palabra, Carla, pero es que cuando tú mencionabas, Alfredo, el tema que ocurrió hace 3 años en el Mapocho, y una de las cosas que a mí me sorprendió, porque me tocó también cubrirlo por razones de pega, digamos, es que la gente decía, es que ¿cómo nos íbamos a imaginar que iba a pasar esto? ¿Cómo? Sí, esa es la clave. A ver, los estudios estaban. Claro. Y resulta que las personas decían, pero es que no, pues que esto pasa una vez en 1.000.000. Bueno, pero pasa. Justamente a partir de... Exactamente. Y eso es lo que tiene que a raíz de lo que dices tú, a mí me surge un cuestionamiento, porque yo digo, bueno, los seres humanos, o esos seres humanos en particular, o funcionan 100% por sus intereses y les importa nada lo que pase con la parte humana, no hay conciencia, o de verdad existe como una especie de autoengaño colectivo donde niegan totalmente la posibilidad de lo que va a ocurrir, aún así existiendo un informe, y da lo mismo, démosle para adelante, aún contra el destino, por así decirlo, porque claro, si se forma esa canaleta natural, lo natural es que va a pasar lo que pasó. Claro. Entonces llegas a un nivel de autoengaño tan grande
que no lo ves. Autoengaño que dura hasta que una persona que vivió esa situación es capaz de dar un testimonio y decir yo soy un sobreviviente. Y tenemos varios, ¿cierto? Exactamente. Este testimonio es a un año después de la tragedia. Escuchemos. Y a mí me le figura que fue ayer nomás. Yo en la noche cuando me acuesto yo siento el ruido del agua, siento todos los golpes que sentí, lo que vi. Como iba la quebrada, tapada, cubierto de paliza. Y que esta señora, finalmente, después de un año, logra hacer la respectiva reflexión de qué vivió, de qué sobrevivió. Imagínate. ¿Qué quedó de lo que ella reconocía como su vecindario, su gente, sus seres queridos y obviamente las calles que esto jamás debió, mira, fíjate esa imagen, jamás debió haber ocurrido. Parece mentira. Hay una señora que tiene sus años, que probablemente nunca había vivido una cosa así. Para ella esto debió haber sido lo que fue, la catástrofe más grande de su vida y que se demoró un año recién en asumir lo que había vivido. Exactamente, con toda esta experiencia decantada, ahora sí escuchamos cuáles son sus recuerdos, cuál es su experiencia de este hecho. Atención. Fíjese que ya hace un año. Y a mí me le figura que fue ayer nomás. Yo en la noche cuando me acuesto yo siento el ruido del agua, siento todos los golpes que sentí, lo que vi. Como iba la quebrada, tapada, cubierto de palizadas, de niños, de ay, Dios mío, unas micros, unos autos, unas camionetas con niños. Claro. No, eso es clave. Cómo se iban llevando los vehículos, la potencia que tuvo el aluvión. Ahora... Pero te diste cuenta que ella decía, sí, ella dijo, yo cada vez que me voy a acostar, volví a escuchar ese ruido. Pero eso lo hablábamos... Con el terremoto incluso. Sí, mal le pasó. Eso lo hablábamos la otra vez cuando yo les comentaba que en Brasil están desarrollando una especialización de la psicología que se llama psicología de emergencias, que es ante desastres de este tipo. Y dice que hay muchos síntomas en las personas que desarrollan reales traumas. Traumas no es solo estrés postraumático, que eso ya de por sí es grave. Un trauma te puede acompañar el resto de tu vida. Claro. Y uno de los síntomas del trauma es lo que dice ella, es tener una compulsión repetitiva de pensar una y otra vez, revivirlo, en el momento en que tú lo viviste. Claro, vuelve y vuelve a suceder. Y lo otro es estar todo el tiempo, y puedes estar el resto de la vida pensando, ¿y por qué pasó esto? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué en este lugar? ¿Qué hubiese pasado si mi familia se hubiera ido ese día? Si hubiéramos ido a almorzar a esa hora, si hubiéramos salido, si no hubiéramos estado, si hubiera pasado esto, si hubiera pasado el otro, si la lluvia... Y te podéis quedar así eternamente rumiando. Y ¿cuánta gente que vivió esto quizás hasta el día de hoy está así? Por eso, y además lo que ves en el resto, porque no es solo tu familia, ella dice, yo veía pasar autos y camiones con niños adentro. Exacto. O sea, imagínate no poder hacer nada. Eso es lo otro para los niños. Por eso, y una señora que probablemente si ella hubiese podido habría hecho lo imposible, pero no puedes hacer nada porque es tu vida. Está en juego tu vida. Y es bien sorprendente, fíjate, porque uno ve la cuña, ve el testimonio de ella en realidad, y tú te das cuenta que ella vuelve a revivir la situación, porque se emociona al ver esto. Y es tan latente esa sensación que lo transmite. O sea, uno escucha esto, es hace un año, y ella se vuelve a ver angustiada. Sí, mira, uno lo angustia, o sea, uno lo siente en un nivel medio, digamos. La angustia de ella es 100 veces mayor a la que siente uno. Y las personas con una angustia así, que están viviendo todos los días asustadas de que vuelva a pasar algo así, pueden llegar incluso a tener ideas suicidas. O sea, a ese nivel es la fobia que te puede generar un desastre de este tipo. Ahora, ella lo vivencia de manera tan brutal que ella dice... Muy vívida, además. Claro, escucho ese ruido. Y ahí me acordé de algo que también que era repotente, que yo recuerdo las declaraciones del momento, ahora que estamos justamente escuchando y viendo el testimonio de muchas personas que vivieron esta situación tan traumática, que hablaban del ruido, que era como un rugido, que era como una bestia. Era como un monstruo que se acercaba. Eso es muy brutal. Es más, tenemos más testimonios, Jaime, ¿cierto? Qué bueno, veamos. Fíjate, Eva, que hay personas que, pese a lo sucedido, no sé, se ubicaban geográficamente, su corazón, su vida, en esos lugares que se vieron afectados. Incluso, acuérdense que hay personas que vivían a 50 metros de la quebrada de Macul. Y algunos volvieron, siento que perdieron todo. Deciden volver ahí nomás, y ahí es donde siguen viviendo y vivirán con la posibilidad de que esto pueda volver a ocurrir pese a las precauciones que el gobierno ha tomado para estos hechos. Uno de estos testimonios es de alguien que
lo vivió en carne propia y sin embargo, estoicamente, ahí sigue parado cerca de este suceso. Miren. Yo iba para adentro a hacer las camas. Claro. Y entonces, y cuando yo hice unos ruidos que temblaba, pero temblaba tremendo. Entonces yo voy y dije, ¿qué pasa? Y dije, un camión se cayó a la quebrada. Y me voy a asomar y cuando veo que es una tremenda ola, y yo me alcanzo a arrancar por el pasillo que yo tenía. Entonces, y arranco y pesco al niño del pecho, y arranco aquí a la y cuando miro para atrás ya venía a la casa volando. Y yo quería entrar hasta el cuello. ¿Y no tiene miedo de seguir viendo acá? No, no tengo miedo. No tuve miedo desde el principio, menos ahora. No creo que esto vuelva a pasar otra vez. Está de Dios que pasa, pasa. Ella da en su declaración algo que es clave y que yo siento que es muy de la idiosincrasia nuestra, los chilenos. No creo que vuelva a pasar. Claro, y eso se aplica a nuestras autoridades, a los inversores de distintas obras que van cambiando la geografía de la ciudad. Ahora, yo le quería preguntar a Carla, porque hablamos anteriormente de la mujer que rememora lo que vivió y se asusta y se emociona, pero también está esta mujer que dice, yo no tengo miedo a nada, volví a mi casa. O sea, son dos polos distintos de un mismo evento, de una misma tragedia, pero con dos reacciones completamente opuestas. Lo que pasa es que, tal cual lo dices tú, pues, son dos polos. Ninguna de las dos personas está en el equilibrio, en el punto medio. Una está en la hiperrealidad de que esto puede volver a pasar en cualquier momento, en cualquier minuto, en cualquier segundo, y lo revive. Y otra está totalmente evadida, pues, porque tampoco tú te puedes ir, claro, es como despegada totalmente de la tierra, como me da lo mismo, y si vuelve a pasar, no creo que vuelva a pasar. Igual... Es que sí puede volver a pasar. No podéis vivir... Estamos seguros. Claro, no podéis vivir pensando todos los días que va a venir un desastre, pero tampoco podéis vivir evadido y sin tener los pies en la tierra, sin tener ningún plan de contingencia y sin entender que te sigues arriesgando ahí en ese mismo lugar a que vuelva a suceder lo mismo. Por eso te digo, uno finalmente en la vida también toma precauciones para que esto, si bien la señora dice no creo que se vaya a repetir, no es una ciencia cierta que no vaya a repetirse. Tenéis que estar en el equilibrio. Y si está justamente viviendo de nuevo ahí, la primera afectada va a ser ella nuevamente. De todas maneras, absolutamente. Ahí ¿Cuál es toda la razón? Colocar un elemento en la balanza. O sea, uno debiera hacer, no sé si un acto de humildad, no sé cuál es la palabra, pero yo sobreviví a algo imposible. No sé si voy a sobrevivir de nuevo o algo así. O sea, estoy jugando una ruleta rusa en la posibilidad de que ya sé lo que puede pasar si me quedo en este lugar. Y la primera vez zafé. O sea, ya lo otro es desafiar al destino, no encuentro. Absolutamente sigue en riesgo esa señora. Respecto a... Porque todos sabemos, y lo hemos conversado acá, te he contado que en tu casa tenía un plan de emergencia en caso de que haya algún otro movimiento telúrico de importancia. Ahora, qué bueno que lo dice, porque un aluvión no hay nada que hacer. Y un aluvión, ¿no existe alguna medida o algún tipo de reglamentación que podamos entender cada uno para saber qué hacer en caso de un aluvión? Pues ya tenéis claro que si veis que está, lo que contáis tú, estáis mirando el fondo de la calle y veis que está moviendo algo raro y el sonido es de un rugido, viejo, eso es un aluvión. Ahora, ¿qué haces después, posteriormente eso? Cerráis las ventanas, cerráis las puertas, corres al baño de tu casa. Qué buena pregunta. Fíjate que el Sanagiomín tiene establecidos ciertos protocolos que les puedo compartir algunos con ustedes. Dice, si uno llega a estar en la cordillera, en la precordillera, donde está esta señora viviendo ahí al lado, lo que tienes que hacer es no ubicarte en las quebradas o hondonadas en los días de lluvia, porque o sea, tiene que llover para que pase esto. Entonces empieza a llover. Aléjate inmediatamente si estás en las zonas precordilleranas de los lugares que son precisamente esta quebrada. Exactamente. El condominio completo. Claro, dice, si debes evacuar a esos lugares que la autoridad haya definido. Si el aluvión se está acercando y no puedes evacuar a una zona segura, procura buscar protección en la parte alta de un inmueble. Pisos superiores, claro, porque el barro pasa sin perdonar nada, pero llega hasta cierta altura. En este caso, yo lo que tocó ver fue un poco más de un metro y medio, más o menos, una cosa así. O sea, pensando que el inmueble tiene 2 pisos. Tiene 2 pisos, o como dice, arriba de una mesa, es lo que te sugieren ellos. Pero la mesa se la lleva al barro también. Claro, dice si estás conduciendo o si es que vas en un automóvil de algún tipo y llegas a un área afectada por el aluvión, evita cruzarla y aléjate del lugar. Parece muy obvio, pero para mí no fue. Yo pensé que iba a poder pasar por un jeep y quedamos atrapados un buen rato, que de suerte pudimos sacarlo. Aléjate de la zona afectada por el aluvión, que podría generarse otro en la cercanía. Claro, porque cuando termina, no termina. Si es que queda algo sostenido, ¡pum!, y se vuelve a derrumbar, puede haber, digamos, otro oleaje, por decirlo así. Finalmente, vuelve a tu hogar solo cuando las autoridades indiquen que es seguro hacerlo. O sea, la verdad, más allá del sentido común de esto es las indicaciones del Sanagiomín. En realidad, lo que me entiendo es un poco lo que puedes hacer.
porque no hay ningún consejo, es como uno diga, uy, qué buena idea, no, es todo así de 2 dedos de frente. No, o sea, no me estoy quejando, no digo que esté mal, sino que en realidad lo que te están diciendo es que no hay mucho que hacer. O sea, es muy poco. O sea, sin embargo, la gente no hace eso. No te metas donde el peligro. Pero sin embargo, la gente no hace eso. Yo creo que eso es lo grave. Que finalmente es importante tener este protocolo, claro, porque efectivamente la gente no hace eso. De hecho, acabamos de ver a una persona dando un testimonio que tú muy bien lo destacas, Eva, que en definitiva pero dice, bueno, si pasa, pasa. Pero hay algo que es terrible. Si es que empieza a haber un aluvión y tú estás al lado de él, no tienes nada que hacer, porque aquí no alcanza a decir, oh, se viene un aluvión, a ver, chicos, bajen, no, o sea, no, nada. Tú lo ves y te pasa por encima en los próximos 5 segundos. La mochila de emergencia para los terremotos también funciona para este tipo de catástrofes, porque tenéis pilas, agua y comida. Es cierto. Chicos, tenemos mucho más testimonios. También tengo entendido que el año pasado, que se cumplieron 25 años, se hizo un acto en conmemoración. También vemos cómo Chile solidariza con este tipo de situaciones, que es importante destacarlo, porque yo creo que es un gran valor que tenemos como pueblo chileno. Y además contarles que este lunes el volcán Nevado de Chillán tuvo una explosión bastante llamativa. Y de hecho nos tiene preocupado porque desde el año pasado ha estado ahí como... Desde julio exactamente, y hoy día está en alerta naranja, Eva. Perfecto, sé que tienes todos los datos y mucho más a la vuelta de comerciales, así que no se vayan y quédense con nosotros en Así Somos. Vamos y volvemos. SOS Chile. El desastre de la quebrada de Macul de 1993. Violento aluvión arrasó con hogares y barrios completos. Tragedia dejó 26 víctimas fatales y más de 30.000 damnificados. Y casi 26 años se cumplen del aluvión de la quebrada de Macul. Más de 30.000 damnificados. Muchísimas personas que sufrieron en carne propia quedar sin vivienda, familiares desaparecidos, familiares fallecidos. Y estamos hablando del por qué ocurrió, cuáles fueron las razones que se dieron para que esta tragedia se viviera en el año 93. El año pasado, justamente, así como ahora el 3 de mayo se cumplen 26 años, se cumplieron 25. Y sé que se hizo una conmemoración para todos los fallecidos. ¿Qué se hizo en nombre de esto que ocurrió? A ver, esto se hizo a los pies del monumento, y justo que al lado existe una iglesia que trataron de reunir ambos conceptos a la idea de finalmente ser como... La palabra es finalmente un no olvidar este hecho terrible en nombre de todas aquellas personas que se llevaron la peor parte. Acuérdense, más allá de las decenas de miles de personas afectadas, hubo ni más ni menos que 26 personas muertas en el acto, entre ellas, como yo comentaba, el papá de un compañero de curso que alcanzó simplemente a comentar que algo perturbado se veía acercándose desde el horizonte, y en cosa de segundos ve que esta ola de barro le pasa por encima, y de ahí obviamente hubo una recuperación de su cuerpo muchos días después. Tenemos imágenes de cómo se llevó a cabo este rito. Esto es, como les digo, el año pasado, para el día 3 de mayo precisamente, como decía Eva, cuando se cumple un cuarto de siglo ya, producto del aluvión de la quebrada de Macul, donde también ahí Carla tenía un excelente punto al decir de que esto es entre la suma y resta, diciendo las cosas como corresponden, porque esto ha vuelto a pasar, y si es que no volvemos a vivir una tragedia igual, es porque esta vez se tomaron las precauciones. Entonces, como hecho natural, la responsabilidad apenas de un 30%, el 70% tiene que ver que nosotros deforestamos, en el fondo le generamos una canaleta artificial perfecta para que esto se descargara con todo, desde las zonas cordilleranas hasta las principales arterias de avenida de varias comunas de la región metropolitana. O sea, si lo quieres ver de cierta manera, fue un asesinato no planeado por la negligencia en las medidas de construcción y en la falta de proyección respecto a lo que ya, habiéndose avisado, podía pasar hasta que pasó. Ahora, a diferencia de cómo partió este programa y del debate que se generó en los primeros minutos, que hablábamos del aluvión olvidado, porque al parecer no hay muchos registros de prensa, ni siquiera quedan imágenes todavía que puedan, en el fondo, mostrar fielmente el desastre y la tragedia que se vivió. Por supuesto, la gente que pereció, que tiene a sus deudos, parte de esas personas que fallecieron por este aluvión, obviamente no se van a olvidar, más allá de que la prensa, por las razones que sean, sí lo haga. Y asimismo, en ese entonces se armó también una cruzada solidaria, de la que hablábamos justamente y de la que nos enorgullecemos mucho, porque a pesar de que Chile es un país muy golpeado en muchas
en muchas formas los terremotos, qué sé yo, los aluviones, siempre está ahí con la camiseta puesta con sus hermanos para poder apoyar. Y hay muchísima gente, además, insisto, de la que no se olvidó para nada de esto que vivimos y que nos ha estado mandando Twitter contándonos cómo lo vivieron ellos, incluso algunos con imágenes, tengo entendido, ¿cierto? Absolutamente. Queremos compartirla en este momento con ustedes. Estos son los recuerdos de las personas que estuvieron, como algunos de nosotros acá presentes, en ese día. Mira, me dice, me acuerdo que yo tenía 7 años y en ese entonces vivía cerca del Canal San Carlos. Claro. El barro entró a mi casa y no llegaba a las rodillas. Estaba sola con mi mamá y mi hermano estaba en el colegio. La tía del furgón lo trajo a la casa como pudo. Imagínate, 7 años. Con su mamá solas en la casa las dos. Y te das cuenta, perdona, voy a llamarlo así, la tía del furgón, que a pesar de la catástrofe que se había producido, cumplió igualmente con su trabajo. Entiende que llevar a ese niño a su casa es primordial para su familia. Ahora, cuenta lo mismo que yo vivía en Tobalaba, que por donde pasa el Canal San Carlos sigue el camino de Tobalaba en el fondo. El barro llegaba hasta las rodillas y no era cosa de que camino así, no se podía caminar, no avanzaba nada. ¿Y esas secuelas, Alfa, cuánto tiempo quedaron? No, semanas. No, quedó buen rato, 2 semanas por lo menos, es lo que yo recuerdo. O sea, la vida queda interferida por un buen rato. Completamente, mucho rato. Se entropeó todo el rato. De momento. Sí, tenemos otro tuit. A ver. Y dice, ese día fue terrible, llegué a mi casa de la U a las 2 de la tarde del día después, con el barro hasta la rodilla, a las 2 de la mañana, perdón. Me tocó ver el rescate de varios fallecidos. Sí. Qué duro. Mi madre lavó gente embarrada y vio pasar enseres y animales arrastrados en los canales adyacentes. Tal cual. Eso no lo cuenta Bonnie. Qué terrible que a esta persona le tocara ver fallecido. Exacto. Que su mamá tuviera que atender a gente que... Sí, llegaba mucha gente que no sabía dónde tenía la cabeza y llegaban llenos de barro y te pedían agua, pucha, la gente los lavaba. Eso iba a decir, si de repente te agarraba este barro y te arrastraba varias cuadras y de repente lograba salir afortunadamente, efectivamente no sabías dónde estaba, qué había pasado. Terrible. Absolutamente, pero la gente era tremendamente solidaria. Lo que nos cuenta ahí Bonnie, ¿no? Sí, Bonnie. Es real y la gente efectivamente fue muy solidaria de manera natural, más allá de las campañas que se desarrollaron después de manera masiva. Pero fue muy bueno lo que ocurrió inmediatamente también, en forma espontánea. Pero imagínate esta persona universitaria y viendo cadáveres. Qué horroroso. Llegó a su casa a las 2. A las 2 de la mañana. Tenemos otro Twitter más, Eva, mira. Otro Twitter. Así es. Dice Salfate, ese es para ti. Léelo tú, Salfa, que ese es para ti. Dice Tony von Ribbentrop. Dice Salfate, mis abuelos sobrevivieron al aluvión. Mira. Eso sí, lo perdieron todo y quedaron viviendo aquí en la quebrada de Macul porque el Estado construyó las casas para los damnificados aquí mismo. ¿Saben qué? Eso es como irónico. ¿Puedo decir una cosa? Yo lo tenía acá, parte de la información que nuestro equipo de periodistas me había punteado y yo no lo quise leer porque yo dije, puede que se hayan equivocado, ¿por qué no lo creo posible? Y mi querido amigo me lo confirma. Bueno, entendí en pocas palabras, te pasaste, bueno, o sea, no, ¿cómo se tocó? Ya, pero mucha brillantez. A ver, pero lamentablemente esa brillantez nosotros la vemos constantemente y más de alguna vez lo hemos hablado acá cuando hemos hablado de calentamiento global, cuando hemos hablado de cómo se construyen los humedales en ciertos sectores. Lamentablemente la ambición muchas veces ha hecho que no tengamos ninguna capacidad de entender realmente lo grave que es esta situación y que nosotros podemos prever que se puede mejorar, pero de verdad esto es el colmo. Lo que acabamos de leer, lo que acabas de leer, Juan Andrés, es gravísimo. Ahí tenía una comuna que no quiere perder el lugar ni el paño, en el fondo, como dicen ellos, de un lugar que podría ser perfectamente habitado, pero que si queda baldío por este tipo de razones, no es conveniente. ¿Quién no? Oye, chicos, ¿tienen hambre? ¿Les tinca algo para picotear? ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Ay, qué bueno! Pensé que era yo la única que quería comer cosas ricas. ¡Buenísimo! Porque así les tengo las nuevas tortillas chips Bravos de Marco Polo. El secreto de su exquisito sabor está en su origen porque están hechas con maíz 100% natural y rescatan una receta única que mantiene todo el sabor original del maíz. Son perfectas para que ese picoteo sea inolvidable. Pruébenlas ustedes también en sus 2 variedades, sabor queso y sal de mar. Bravos de Marco Polo, el sabor del origen, no me lo pierdo. ¡Bravo! ¡Gracias, Marco Polo! Bienvenido, sí, es de la casa. ¡Qué rico! No, demasiado rica. Bienvenidas a Marco Polo, muchas gracias por estar con nosotros en Así Somos. Los vamos a disfrutar muchísimo. Bueno, le convido
Ok, tú mencionabas respecto a unas cosas que te llaman la atención de nuestro país y es lo solidario, donde tú has participado ya completamente chilenizada, mi querida amiga. Escúchenme bien, la tragedia fue el 3 de mayo del 93. El domingo, 9 de mayo, 6 días después, Día de la Madre, por aquel entonces. Sí, claro. Entre las 14:30 horas, vale decir, entre las 2:30 de la tarde y las 9 de la noche, la televisión chilena entró en cadena. Porque, una vez más, Don Francisco lideró una campaña a nivel país, como les decía, tomado todos los canales, todos los medios masivos de comunicación para generar un acopio masivo de ayuda. No solo juntar dinero, sino también mandar por lo menos 17 camiones con ayuda a distintos puntos de la capital, hasta la quebrada de Macul mismo, donde se vio afectado. El alcalde de la Florida, precisamente en aquel año, Gonzalo Duarte, recuerda, indica cómo fue aquel momento donde todos los chilenos una vez más se unen frente a la desgracia ajena. Atención. Es imposible describir lo que se vivía en esos momentos en términos de la desesperación y la angustia. Fueron días y noches donde centenares de personas nos ayudaron. Los funcionarios municipales pasaron días y noches sin dormir. La verdad, Carla, una vez más te digo, yo no recuerdo bien, pero hacía al ojo 2 semanas por lo menos tratando de sacar el barro y la ayuda, y tú veías en los colegios, yo no iba, dejaba ropas, comida, alimentos no perecibles, y de a poco fuimos aprendiendo qué cosas mandar y qué no. Que hay gente que mandaba, pucha, no es por pelar, pero mandaba juguetes rotos, claro, un zapato derecho, no, imagínate por la tontera. Pasa, ahora, pero ahí fuimos aprendiendo. Era una época distinta a la solidaridad, porque te pedían que ayudaras, que es ir tú mismo a prestar algún servicio que te exigía el municipio, que llevara elementos no perecibles, que llevara frazadas o ropa. Y hoy día, sin ánimo de pelear ni estar en contra de lo que se hace en Chile, te piden pura plata. Es lo único que importa. Y más allá de que tú quieras ir a entregar un servicio, porque a lo mejor no tenés plata para entregar, está todo dominado por las marcas, por las grandes empresas. Entonces, finalmente esto ha sido como un lollapalooza, la solidaridad, perdiendo un poco el sentido real que considero yo que es que es la unión y la unificación de un grupo de personas en pos de ayudar a otros. Pero fíjate que no estoy tan de acuerdo contigo, Me parece perfecto. Porque es un poco así, pero no 100%, porque todavía quedan, ponte tú, mis hijos que son estudiantes, eran de cuarto medio, tercero medio, se iban el sábado, mamá, me voy con el último terremoto, a clasificar la ropa que llega, a clasificar los alimentos no perecibles. Todavía queda gente que con sus propias manos trabaja cuando ocurre algo así. E insisto, es algo de lo que no solo debemos sentirnos muy orgullosos, sino que además creo que hay pocos países que han desarrollado esa capacidad como lo ha hecho Chile. Sí. Más allá que también se pida plata y que, como tú bien dices, hay gente que a lo mejor no tiene para dar plata, pero sí ofrecer un servicio ayudando a otra gente. Acuérdense que fue solo de las 2:30 de la tarde hasta las 9 de la noche. Pese a aquello, fue un tiempo cortito, pero fue un llamado de urgencia y la verdad es que las imágenes que usted está viendo en estos momentos, que son de la época, a todo el mundo le dejó en claro de que la zona central de nuestro país se vio golpeada hasta decir basta. ¿Qué se juntó? 180 millones de pesos y 170 camiones repletos de víveres que fueron distribuidos entre los Absolutamente. ¿Sabes qué? Me llama la atención porque veíamos el testimonio del alcalde de la Florida de la época, y él deja entrever de manera evidente cómo un episodio momentáneo, que igual fue largo, o sea, si tú piensas, esta catástrofe dura varias horas. Sí, claro. Y claro, no es que, a ver... Con poca comunicación además. Nada, o sea, llegó un minuto en que tú tenías que, efectivamente, la única forma que tenías de comunicarte era tratar de llegar a los lugares. Perdón, algo que se me olvidaba. Gente que, por ejemplo, estaba estudiando, está trabajando, no podían cruzar ciertos sectores y no sabían si su familia le había pasado algo o no. Bueno, porque no podías llegar a tu casa. Yo te contaba que yo trabajaba en otro canal que queda al un lado del Mapocho, y la verdad es que cruzar hacia La Reina era dificilísimo y tenías que subir para llegar a cruzar arribísima y todo el cuento. Y por otro lado, corrías el riesgo de que efectivamente no pudieras
pasar a tu casa, digamos. Claro. Pero fíjate que lo que llama la atención, porque, a ver, el episodio dura una cantidad de horas que fueron dramáticas, tremendas, horrorosas y muy angustiantes para un porcentaje importante de la población en Santiago. Pero el episodio sigue, como bien lo describía ahí en el testimonio el alcalde de esa época, varios días después. Varios días después. Y después viene además el tema de la salud, digamos, que tú lo mencionabas hace un rato, Eva, que no fue menor. El barro traía... A ver, perdonando la expresión, traía mierda adentro. Claro, o sea, de verdad era claro. Muchas enfermedades respiratorias, con la humedad, En la casa de mi amigo, tú sabes que fue una de las cosas más complicadas con el paso de los días. Tuvo esto más de una semana. Es cómo abrigaban las piezas, porque en el living de ellos había una camioneta 4x4 metida hasta adentro, que era quizás de donde llegó. Bueno, eso era lo otro. Y rompió la reja y pasó por todo el ventanal y vivieron 10 días con una camioneta en mitad del living. Claro. Volcada completamente, no podían salir. Oye, Salva, dale. Y más allá de que ya hubiese un informe donde se planteaba que existía la posibilidad y la probabilidad de que esto ocurriera. Claro. ¿Había alguna forma de avisarle a la gente en el momento en que los climatólogos, las personas del tiempo saben que vienen estas lluvias de 15 grados a derretir las nieves? ¿Se puede llegar a saber que esto iba a ocurrir como para igual el año 93, prevenir un poco, no? Mira, fíjate que la única posibilidad hubiera sido de que existiera... Es que no existía un protocolo, pero tendría que haber habido un aviso a la ONEMI, ponte tú, y que la ONEMI mandara una señal donde hubiera un corte en las transmisiones de radio y televisión, no había celular, ninguna cosa, para que la gente despertara de que, ojos, y además que también si un aluvión, y de ahí hubiera sido complicado. Ya, ¿qué hago? ¿Qué es eso? Y mientras te dicen eso, finalmente... Tú veis que tu calle es una calle normal. O sea, piensen, no sé, en Pocuro, Avenida Florida, Grecia, que fue una calle afectada. ¿Qué iba a pasar? Aparte, ¿Qué iba a pasar una habla de barro? Hay una cosa que tú decís. Era muy raro. Clave, yo tenía 9 años, 10 años por ahí, no, más 11 años, y fue la primera vez en mi vida que escuché la palabra aluvión. Claro. Y créeme que después de ese momento nunca más se me olvidó, tomando en cuenta todo lo que hizo el colegio. Bueno, además que se han dado nuevos aluviones a lo largo de Chile. Y hay un concepto que se acuñó a partir de ese fenómeno, que tú lo mencionabas al principio del programa, que es la isoterma cero. Hasta ese minuto nadie hablaba de la isoterma cero, nadie sabía la importancia que tenía la isoterma cero y de entender qué es lo que pasaba en ese rico. Sí, muy rico. Oye, y justo además andaban hablando, decía Jaime, que esto duró horas, decía Lama también. Duró horas el fenómeno en sí mismo mientras que se estaba produciendo. Pero la verdad, ¿ustedes se pueden imaginar lo que la gente que llegó el barro a su casa a 1 metro y algo de altura, cuenta Salfate? No podían salir. Después que se secara el barro, después de sacarlo, los muros quedan con una humedad terrible. Sí. Siguen viviendo en unas condiciones súper complejas para el adulto mayor, para los niños, para los mismos, condiciones insalubres, digamos. O sea, unas horas duró el fenómeno en sí mismo. Pero esto se demoró meses, por no decir años, en que de verdad las estructuras de las casas dejaran de tener humedad, dejaran de tener, no sé. A propósito, fíjate que lo que tú dices es cierto, porque esta tragedia se extendió por meses después. Iba algunos con miedo, con años, mucha gente vendió las casas y todo lo demás. Fíjense que si ustedes sacan el cálculo, nosotros vivimos terremotos. Un terremoto, qué cosa más terrible, imaginablemente, que un terremoto. Hemos tenido un maremoto incluso. O sea, que es una cosa aún peor. Y sin embargo, y si yo solo tengo que sumar los volcanes, ya se viene el tema, la verdad es que nada es más destructivo que un aluvión. Un aluvión, cuando hay muertos, cobra vidas humanas. Lo que pasó en Tierra Amarilla, ¿te acuerdas? Exacto, un aluvión es algo que, porque no lo sientes, no se mueve la tierra, no hay boyas que te avisen. De repente sucede, y mientras está sucediendo, el aviso siempre debe llegar tarde. Claro. Hay personas fallecidas que quedan completamente separadas de todos los demás. Simplemente debo decir que después de este suceso hubo nuevas medidas reguladoras. Por ejemplo, se crearon zonas de exclusión donde está prohibido construir cerca de la quebrada Mapul. Pero no lo tenemos tan claro, porque aparece... Dieron casas entregadas por el gobierno en el mismo lugar, y obviamente si tú vas para allá hoy en día, la gente igual construyó ahí, y tampoco nadie se quejó. Finalmente, en noviembre, al año siguiente, en 1994, fueron construidas 7 piscinas decantadoras en el comienzo de la quebrada. Tenemos imágenes de esas piscinas. Eso es lo que impide, si esto vuelve a ocurrir,
van agarrando y va cayendo el barro, el agua, lo que sea en estas piscinas, que de alguna manera, ahí lo estamos viendo más claramente, van frenando para que finalmente no llegue como una canaleta perfecta, como sucedió en el año 93. Son una suerte de diques ficticios, en definitiva. Exactamente. Que a partir de... A ver, porque se llaman piscinas descontroladoras, claro, porque en el fondo el agua va cayendo y por ende va frenando la fuerza con que va cayendo. Hay que decirlo, esto quedó bien hecho. De hecho, el fenómeno que se vio en el 93 ha vuelto a ocurrir, pero no volvió a suceder lo del aluvión gracias a esto. Ojalá que seamos un país cada vez más preventivo que reactivo, porque había solución. Ojalá lo hubieran hecho antes nomás. Y hay cosas que no se pueden prever, pero hay otras en que definitivamente nosotros tenemos la responsabilidad de autocuidarnos. De todas maneras. Entonces yo creo que quizás esta es una tremenda oportunidad para alejarse de esa zona. Tienes toda la razón. Absolutamente. Y bueno, les contaba yo, acá el capo es, acá mi tío, pues el lama, pero les contaba que desde el año pasado, desde julio aproximadamente, el volcán Nevados de Chillán ha empezado a tomar así como una actividad un poquito más intensa hasta este lunes, que parece como un remesón ahí. En la madrugada ya del día de ayer se sintió un fuerte pulso eruptivo en Nevados de Chillán, específicamente en la región de Ñuble, y la explosión tiene bastante preocupado a la ONEMI y a todos los sistemas que están monitoreando la zona. Y para comenzar de este tema, revisamos el siguiente titular. Reportan fuerte explosión en cráter principal del complejo volcánico Nevados de Chillán. Según el Servicio Nacional de Geología y Minería, Cernageomin, reportó una nueva explosión con evento de largo periodo en el complejo volcánico. Revisamos el video de esta explosión ahí está, mira. Este es el cráter principal del complejo Nevados de Chillán en la región de Ñuble. Está heavy. Sí, bastante... Mira, está desde el año... ¿Esto lleva alerta naranja? ¿Cuánto rato? Lo que pasa es que estuvo en alerta amarilla. Actualmente, después de este pulso volcánico, está con alerta naranja. ¿Desde el lunes? Desde el día lunes. El 2014... el 2018, por ahí a mediados de julio, por el 14 de julio, comienza esta actividad sísmica. Recordemos que el año pasado fue considerado el año del fuego, el año de los volcanes, donde realmente durante todo el año Chile mantuvo en monitoreo específico y vigilado a 6 de sus colosos. Este es uno de ellos. El 2016 tuvo otro pulso volcánico con movimiento sísmico, similar a lo que estamos viviendo actualmente, pero este volcán hace erupción desde 1973. Opa. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Este pulso volcánico podría significar algo más que eso? Lo que pasa es que actualmente la preocupación y el monitoreo que se mantiene en Nevados de Chillán es porque el pulso volcánico ha estado fuerte y además en algunas ocasiones ha venido acompañado de un pequeño movimiento sísmico. Y eso puede conllevar a que se entienda que posiblemente en días, semanas o posiblemente no ocurra nada, haga erupción el mismo volcán. De hecho, desde este mismo cráter que revisamos la imagen, a 3 kilómetros a la redonda se mantiene un cordón de seguridad para que la gente no se acerque. Sí, lo mismo pensé yo. O sea, 3 kilómetros es poco. Cuando hablábamos del Popocatépetl, eran 12. Claro. Me parece que debería ser un poco más amplia la zona, pero también estamos hablando de un complejo turístico, está el centro de esquí al lado, ya viene la temporada de nieve, por lo cual hay un tema monetario que obviamente hace que las condiciones cambien. Complicado esa situación, porque efectivamente, como bien señalas, ahora empieza dentro de nada temporada de esquí y con este volcán en actividad, pero la verdad es que ¿cómo lo van a manejar? Es porque que es una decisión más ética al final, o sea, porque no debería ser económica, creo. No, para nada, no. O sea, estamos hablando de vida. Estoy hablando de regalón, porque en realidad yo no tengo negocio allá. Si no me equivoco, y al tiro te doy la palabra, Jaime, el año pasado revisamos imágenes con todo este lugar nevado y con las fumarolas y la gente perfectamente subiendo y bajando de los andariveles. Entonces, claro, yo no sé si es más preocupante que un volcán esté sin actividad sísmica y de un minuto a otro, ¡pum!, haga explosión, o que de repente tenga algunas fumarolas que te indiquen que está despierto, pero que no está con ganas de hacer erupción. Ahora, hay una alarma civil que está en alerta amarilla y para eso revisamos de la misma cuenta de ONEMI el siguiente tuit. Acá. A ver. ONEMI alerta, ONEMI Ñuble, monitoreo, alerta amarilla para las comunas de Pinto, Coihueco y San Fabián por actividad del complejo volcánico Nevados de Chillán. Esta alerta civil, ojo, entró en vigencia el 31 de diciembre del año 2015. No es algo que se venga dando solamente desde julio del año pasado, sino que lleva bastante tiempo siendo monitoreado. Como te dije, el 2016 tuvo su último pulso más fuerte, que también le acompañó un pequeño movimiento sísmico. Oye, Lama, y que estén en alerta naranja, como está ahora desde el lunes, en efectos prácticos, ¿qué implica? ¿Qué significa? Más allá de los 3 kilómetros, digamos, del cercado. Mira,
lamentablemente es algo más técnico, pero si te lo tengo que responder yo mismo, están esperando que venga la explosión. Están esperando que empiece a hacer mayor actividad a la que están viviendo actualmente en la región de Ñuble con el volcán de Nevado de Chillán. Mira, no quiero hablar de más, pero cuando hay alerta roja, o sea, reventó y no paró más. Exacto. Oye, alerta roja, arranque, si lo estoy viendo. Claro. Pero como que la naranja y la amarilla es como... Atento a la guay. O sea, pero no hay que hacer nada, digamos. Ojo, pero de la naranja a la roja pasa que erupciones nomás. Exactamente, pero pasa muy rápido. O sea, cuando... A ver, hay algo que a mí me preocupa porque ya, roja es la erupción. Efectivamente estamos hablando de los nevados de Chillán. Pero hay una cosa que no es menor. Los nevados de Chillán es un conglomerado, por así decirlo, volcánico. Sí, este es el cráter principal. A ver, pero es que es el cráter principal. Visualmente, yo tengo varios cráteres. Pero en definitiva son varias chimeneas de un mismo cráter muy grande. Y desde esa perspectiva, puede ser que efectivamente explote pero también puede ser que explote otro. Entonces me parece súper arriesgado. Del lado de la falda, por ejemplo, que además está aún más cerca de la... Exacto, y me parece en ese sentido arriesgado y un poquito irresponsable, para no decir bastante irresponsable, lo que tú mencionabas hace un rato, de que sea no es nada. Cuando tú tenés, de verdad, varias fumarolas, o sea, varias chimeneas de volcán, de un mismo volcán, de una misma fuente, que puede explotar cualquiera de ellas. Te voy a sumar, esa es una imagen de un pulso, si no me equivoco, creo que fue el año pasado. Eso fue la temporada del año pasado. La temporada de esquí el año pasado. ¿Eso es naranja, ponte tú? Eso era amarilla. No, era amarilla. Ahora, te voy a decir, respecto a lo que decía Jaime, hay algo que nosotros ignoramos completamente, que es la actividad que hay dentro del volcán. Exacto. Muchas veces sale el magma, en algún lugar se termina secando y provoca que haya un tapón. Lo que termina provocando que se abra otro cráter o que otro cráter termine sacando la erupción, porque por más que se tape uno, va a salir por otro lado. Exactamente, a ver si la presión tiene que salir por algún lado. Yo no sé si somos muy valientes, si creemos, no sé, que tenemos 7 vidas como los gatos, o somos muy responsables, porque o yo soy muy miedosa, pero con ese humo pero yo creo que está todo el mundo esquiando ahí. Yo agarro el auto y me voy, pero me voy bajando. Mira, agarro la bolsa basura. Ahí vienen bajando, pero en zigzag. Están haciendo deporte. Pasa que, lamentablemente, si no hay alguna política que venga de arriba, las personas van a ir, porque van a decir, chuta, si no me dicen que esto es peligroso, voy igual. Pero espérame un segundo. Si no, no habría nadie. A mí no me puede... Aunque nadie me diga que sea peligroso, yo llego en mi auto, estaciono el auto, subo para arriba y veo eso, y tal como lo veo, digo, hasta luego, cariños Carlos, y me mando a cambiar al toque. O sea, hay una posibilidad, más allá de que me digan que es riesgoso. Tienes toda la razón, pero estamos viendo imágenes con gente zigzagueando ahí. Es impresionante. Súmale lo que revisamos anteriormente del aluvión. Yo volví a mi casa porque ¿cuáles posibilidades que pase de nuevo? Esto fue en 1973. Hay mucha gente que visita este complejo turístico y está acostumbrado a ver ciertas fumarolas. Y dice, yo vengo todos los años y pasa todos los años lo mismo y no termina ocurriendo nada. ¿En serio? Porque, a ver, esto no es tirándonos en contra ni del complejo de esquí ni nada, muchísimo menos. Si es que esto ocurre todos los años, están súper acostumbrados a transitar en ese ambiente, me parece perfecto. La alerta amarilla es del 2015. A ver, ¿sabes lo que me parece riesgoso? Es que hoy día hay alerta naranja, que efectivamente hay un radio de protección de 3 kilómetros cuando tú tenés que el complejo de ¿cómo se llama? Los nevados de Chillán son un complejo. A ver, mira la cantidad de cráteres que estamos viendo. Y desde ese punto de vista, mira, los 3 distintos se distinguen tres de forma clarísima. ¿Verdad? O sea, tú cachas que cualquiera de esos puede explotar, pues, Eva. Lo que pasa es que, mira, nosotros pensamos que las personas se autorregulan todas, o sea que cada uno decide lo que hace y cómo lo hace, pero no, pues muchas personas no se autorregulan y solamente esperan que la regla venga de arriba. Si arriba no hay una regla que diga usted no se puede acercar acá, voy. Volvemos a hablar entonces del autocuidado, pues, Carla, porque al final del día o somos muy kamikaze o muy irresponsables. Insisto, y quizá, y vuelvo a repetirlo, ese centro de esquí está acostumbrado a que parte del paisaje es esa fumarola. Pero ¿sabes qué? Mira, pero hoy día estamos en alerta naranja, entonces en verdad es complicado. A ti te incitan a arrancar cuando es evidente que hay que arrancar. Claro. Pero no hay prevención, es solo así como acaba de explotar el volcán. Perdóname. ¿Y sabéis dónde se agarran? Porque de algo se tienen que agarrar para decir, oye, alerta naranja, no se preocupen. Los pulsos eruptivos anteceden una erupción, que es lo que está ocurriendo actualmente en Nevado de Chillán. Algunos dicen que específicamente no. No es así. Ahora, ojo, también depende del volcán, porque si estos pulsos eruptivos vienen acompañados de un pequeño movimiento sísmico de alrededor de unos 3 grados, la posibilidad de que haya una erupción es altísima. Y actualmente no se ha producido ningún
movimiento telúrico en la cercanía de Madrid. Entonces, me imagino que ese centro de esquí tendrá montones de información de por dónde salir en caso de... Porque yo que no he ido nunca, si este año voy, que me encantaría conocerlo, y me planto allá y resulta que justo hay un movimiento telúrico de 3 grados y está saliendo el humo, ¿cómo me voy? ¿Cómo bajo? ¿Cómo están las indicaciones de cómo llegar? ¿Por dónde irte? No, yo para serte sincero no tengo idea si tienen un protocolo de emergencia. Yo, si me preguntáis y yo estuviera ahí, lo primero que agarro mi tabla o esquí y rajo hasta llegar hasta ver pavimento. ¿Cachai? Pero realmente no es así. Además que tampoco uno logra saber, después de que hace erupción, la lava no cae siempre por los mismos lugares de la ladera. Tiene distintas canaletas. Tiene distintas canaletas y posiblemente en algunos casos pueda tener eso. Ahora, lo más peligroso de este tipo de volcanes es que no sabes por dónde va a explotar y por dónde va a salir. Estamos hablando del cráter principal, hay varios cráteres más. Es verdad. Los relaves nunca son predecibles, son súper complejos. Pero hay algo que acaba de decir Carla que yo creo que no es menor, el tema de la autorregulación. Somos un país que nos cuesta la autorregulación en todo orden de cosas, no solamente en esto. Sí. Y en este caso, insisto, además, si es que efectivamente desde el año 2011, como dice la Madrid, está con esta fumarola, 2015 está con esta fumarola y hoy día está con alerta naranja, y efectivamente la suma con un temblor de grado 3 podría contarse otra historia, la que estamos contando, que haya un protocolo y que haya información de por dónde irse en caso de, para que todos los que estemos ahí estemos tranquilos de que en caso de tener que arrancar, por dónde arrancar. Ahora, ojo, yo creo de verdad que la autoridad está esperando que haya una erupción. Más allá de lo que estén diciendo y todo, me parece que eso es lo que están esperando en este momento. ¿Sabes qué? Nos vamos a ir a comerciales porque ya con esto me dejaste temblona mal. Nos vamos a ir y volvemos en un segundo. No se vayan porque seguimos hablando de nevados de Chillán. Ustedes ahora el expediente ese ya. No, le llaman body. Chao, gracias por la referencia. Nos vemos mañana a las 12 aquí en Así Somos. Le llaman Eva. Así Somos. Fue presentado.